descubierto, el increíble cambio de una niña que nunca tuvo un vestido nuevo, transformando vida, en un pequeño barrio vibrante de una ciudad hispana, donde las calles vibran con música y olor a comida recién hecha. Sofía, una niña de 12 años, soñaba con un vestido que nunca pudo tener. Cada vez que veía a sus compañeras con trajes lujosos, sutiles y llenos de brillo, su corazón se encogía un poco. No era solo porque los vestidos fueran hermosos, sino porque ella sabía que jamás tendría la oportunidad de lucir uno igual. Venía de una familia modesta, donde Rosa, su madre, luchaba cada día vendiendo flores en el mercado. Con cada pétalo y tallo, su madre les enseñaba el valor del trabajo honesto, pero el eco de las burlas en la escuela resonaba más fuerte en su mente. ¿Por qué no podía ser como ellas?, se preguntaba. Mientras cada día pasaba, la invasión de inseguridades la empujaba hacia un rincón oscuro de sí misma. Sofía, a pesar del calor y confort del hogar, sentía que era invisible en su escuela. Cada crítica de sus compañeras parecía cortarle las alas. Cuando su hermana Valeria anunció que tendría una fiesta de quinceañera, su corazón se sobresaltó de emoción, pero luego de ansiedad. A sus ojos, la celebración era un mar de alegría, pero para ella, eso significaba una oportunidad perdida de brillar. Sin un vestido nuevo, ¿cómo podría destacar entre tantos espejos que reflejarían su tristeza? Un atisbo de esperanza llegó cuando la escuela organizó un concurso de diseño de vestidos. El ganador podría usar un diseño exclusivo para la fiesta de Valeria. Con un empujón de su madre, Sofía se sintió atraída por la idea de demostrar su talento, pero pronto las sombras de la duda regresaron, envolviéndola. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que el día del concurso se acercaba, en casa las tensiones se intensificaban. Rosa, agobiada por las deudas y el cansancio de los días interminables, comenzaba a perder la paciencia. Las discusiones se volvieron frecuentes y el pegamento que unía a madre e hija parecía deshacerse poco a poco. ¿Qué quieres hacer con esto?, preguntaba Rosa, casi en un susurro, pero Sofía sentía que la desconfianza brotaba en sus palabras. La pequeña soñadora se asustaba al pensar que no solo podría fracasar en el concurso, sino también decepcionar a su madre, a su familia. Cada paso que daba en la confección del vestido significaba un peso más en su corazón. Finalmente, el día del concurso llegó. El ambiente estaba cargado de emoción y, mientras Sofía observaba el salón decorado coloridamente con globos, su corazón latía como un tambor. Cuando subió al escenario con su vestido, hecho de flores recolectadas de su barrio, una mezcla de nervios y emoción la envolvió. Las miradas, al principio escépticas, empezaron a brillar. Su creación no solo era un vestido, era una explosión de colores que contaba su historia, la de su madre y el amor que entrelazaba su vida. La multitud comenzaba a cambiar, a sonreír ante su esfuerzo auténtico. La tensión aumentó como un pequeño volcán a punto de estallar. Sofía sintió que era su momento, una oportunidad única de ser vista por lo que realmente era. A medida que el anuncio de la ganadora se acercaba, su corazón latía más fuerte, entrelazándose con el amor, la tristeza y la esperanza. ¿Lograría superar el desprecio y ser reconocida por su verdadera esencia? La incertidumbre estaba en el aire, y justo cuando iba a desvelarse el resultado, el salón se sumergió en un silencio expectante. El silencio era palpable, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Sofía podía sentir el sudor resbalando por su frente mientras sus ojos buscaban a su madre entre la multitud. Rosa estaba allí, con una expresión mezcla de orgullo y ansiedad, las manos apretadas sobre su pecho. Sofía cerró los ojos un instante, deseando que esa conexión entre ellas, ese amor inquebrantable, pudiera darle la fuerza que necesitaba. La voz del presentador resonó por el micrófono, y en ese momento, ella sentía que su mundo pendía de un hilo.
Y la ganadora del concurso es Sofía. Las palabras estallaron en su mente como fuegos artificiales, no podía creerlo. Un torrente de emociones la inundó y, en un fugaz instante, todas las inseguridades, las burlas y el miedo se desvanecieron. Se sintió ligera, como si sus pies apenas tocaban el suelo. La multitud estalló en aplausos y vítores, y cuando el presentador le entregó un pequeño trofeo, su sonrisa se amplió al ver los ojos brillantes de su madre. Rosa aplaudía fuertemente, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Era la primera vez que Sofía se sentía vista, valorada, como si finalmente el mundo reconociera su esfuerzo. Sin embargo, esa alegría no duró mucho. Una voz familiar se levantó entre la multitud. Era Claudia, la compañera que siempre se había burlado de ella, con una expresión de envidia latente. Eso no fue justo. Solo fue suerte, dijo en voz alta, intentando empañar la victoria de Sofía. En ese momento, la seguridad que había comenzado a construir se tambaleó. ¿Acaso todo su esfuerzo sería ahora opacado por un comentario malicioso? Sofía sintió como si el aire se volviera frío. Cada aplauso a su alrededor se sentía ahora como una burla, como un recordatorio de que, aunque había ganado, siempre habría alguien dispuesto a derribar su luz. Pero justo cuando sus pensamientos se estaban oscureciendo, vio a su madre. Rosa, con lágrimas de orgullo, alzando su mano y gritando su nombre. En ese instante, comprendió que su victoria no era solo sobre el vestido que había creado o el concurso ganado. Tamás era la prueba de que su historia, su esfuerzo y todo lo que representaba eran valiosos. Y eso era lo que importaba. Con su nuevo trofeo en mano, caminó hacia el escenario nuevamente, esta vez con decisión. Gracias a todos, esto no es solo para mí, comenzó a hablar, su voz clara y resonante. Este vestido representa el trabajo de mi madre, el amor de mi familia y la fuerza de todos los que luchan por sus sueños. Si una niña como yo puede hacer esto, imaginen lo que todos ustedes pueden lograr. Al terminar, los aplausos estallaron de nuevo, más fuertes y más sinceros que antes. Era su momento de brillar, no por un vestido nuevo, sino por su verdad. Al dorso del escenario, ya no encontró miedo, solo esperanza. Pero cuando se retiró, una sombra oscura se proyectó sobre su felicidad. Sofía sabía que el verdadero desafío estaba por venir. ¿Cómo podría superar las expectativas de todos ahora? ¿Y qué pasaría en la fiesta de 15 años de Valeria, donde la competencia sería mucho más feroz? La inseguridad comenzaba a molestarle una vez más, mientras las luces se desvanecían y su corazón seguía latiendo con fuerza, supo que el camino por delante no sería fácil. Empezaría a reconocer su verdadero valor, y esta victoria solo era el primer paso en un viaje que apenas comenzaba. ¿Pero sería capaz de mantener esa luz encendida cuando la oscuridad amenazara con regresar? El último eco de los aplausos resonó en su pecho, al mismo tiempo que una duda asomaba. La batalla se había ganado, pero la guerra aún continuaba. El aire estaba cargado de emoción cuando Sofía salió de la carpa del concurso, todavía sosteniendo su trofeo. A través de la multitud, se sentía como si flotara, cada paso que daba resonaba dentro de su pecho como un tambor, marcando el ritmo de una nueva determinación. Sin embargo, algo seguía atormentando su mente. ¿Qué pasaría si no podía cumplir con las expectativas de los demás? Esa ansiedad se mezclaba con su alegría, creando una tensión desconocida. Las risas y los murmullos de la fiesta se filtraban por los rincones del jardín. La música sonaba suave y esperanzadora, pero en su interior, Sofía sentía que empezaba a tambalearse. Se alejó del bullicio y encontró un rincón tranquilo donde la luz de las estrellas iluminaba el jardín. Allí, tomó un profundo respiro. Esto es solo el comienzo, se repetía como un mantra, intentando alejar la sombra que amenazaba con volver. De repente, la voz de Claudia irrumpió en sus pensamientos. Recordaba cada risa burlona, cada gesto despectivo. Era difícil no dejar que esas palabras la afectaran. Se preguntó si su victoria realmente había sido merecida. ¿Acaso solo fue suerte?, reflexionó. Se sintió pequeña de nuevo, pero entonces, recordó el brillo en los ojos de su madre, la manera en que sus manos temblaban de orgullo. Rosa le había enseñado que el valor no siempre se mide por triunfos, sino por la capacidad de levantarse después de caer.
Sofía se tomó un momento y, en un susurro, dijo, no dejaré que nadie me diga quién soy. De pronto, escuchó un susurro detrás de ella. Era Valeria, la dueña de la fiesta, con su vestido de 15 años que relucía como si estuviera hecho de luz. Sofía, felicitaciones. Realmente lo hiciste increíble. La sorpresa y la calidez de su voz la envolvieron. Quiero que hagas un vestido para mi fiesta. Me encantaría verte diseñar algo para mí. El corazón de Sofía dio un vuelco. Era el paso que había estado temiendo, una solicitud que parecía una bendición pero que también conllevaba una presión abrumadora. ¿Y si no podía hacerlo? ¿Y si su propio talento no estaba a la altura? Pero cuando miró a Valeria, vio sinceridad en su mirada. Esa invitación era una muestra de reconocimiento, de amistad. Claro, Valeria. Me encantaría, respondió Sofía, sintiendo que una pequeña chispa de confianza comenzaba a encenderse dentro de ella. Era un comienzo, un nuevo reto, la oportunidad de demostrar no solo a los demás, sino también a sí misma, de lo que realmente era capaz. Mientras comenzaron a hablar sobre ideas para el vestido, Sofía se sintió más ligera. Las inquietudes se disiparon mientras compartían risas y colores. Por primera vez, miró a su futuro no como una carga, sino como un lienzo en blanco esperando ser pintado. La presión de la competencia se tornó en emoción por crear algo verdaderamente hermoso juntos, sin embargo, esa ligereza no duraría. Mientras se sumergía en ideas para el vestido, una sensación de inseguridad la invadió nuevamente. Con la fecha cada vez más cerca, ¿sería capaz de cumplir con las expectativas de todos? Justo cuando la ansiedad comenzó a vislumbrarse en su mente, el rostro de Claudia apareció en su memoria, y la inseguridad volvió a asomarse. El mundo se sentía diferente ahora, pero ese cambio también traía consigo el temor de derrumbarse nuevamente. Sofía se quedó mirando el trofeo en su mano, sintiendo el peso de su significado. Aquella noche, mientras el ruido a su alrededor se desvanecía en un murmullo distante, compañeras de su escuela y la música del jardín se perdían, Sofía se preguntó, ¿podré ser la diseñadora que quiero ser, o volveré a ser solo la niña que sueña? La pregunta flotaba en el aire, cada latido de su corazón resonaba con la inquietud de lo desconocido. ¿Sería capaz de afrontar este nuevo desafío? La brisa fresca de la noche acariciaba el rostro de Sofía. Sintió como la fabricada inseguridad empezaba a entrelazarse con la emoción que había sentido justo antes de la solicitud de Valeria. Al mirar hacia el jardín iluminado, vio a sus amigas riendo y bailando, inmersas en un momento de felicidad que ella anhelaba alcanzar de verdad. Sofía, ven a bailar, gritó una de ellas, sonriendo de oreja a oreja. Pero ella se quedó ahí, inmóvil. Si se unía a ellas, tendría que dejar atrás sus pensamientos, esa lucha interna que la mantenía fija en ese rincón. Y, sin embargo, tampoco quería quedar atrapada en la ansiedad. Valeria la necesitaba, y ella quería mostrarle su mejor versión. Con un gesto decidido, se sacudió las dudas. Soy más que una niña, soy una diseñadora, pensó, tratando de afirmarse. Agarró el trofeo con más fuerza y, como si el metal le inyectara confianza, se unió a sus amigas en la pista de baile. El ritmo de la música conectó con su corazón, y poco a poco la alegría la envolvió. Rió y giró, sintiendo que la presión se deslizaba de sus hombros. Pero en el fondo, la pregunta seguía ahí, persistente, ¿podría realmente crear algo impresionante para Valeria en tan poco tiempo? Al cerrar los ojos, Sofía se dejó llevar por la música. Imaginó el vestido en su mente. Un diseño único que deslumbrara, algo que haría que la novia de la fiesta fuera el centro de atención. Con cada compás, empezaron a fluir ideas, colores y texturas. Pero, al abrir los ojos, la imagen se desvaneció tan rápido como había llegado. El siguiente día, el sol brillaba intensamente, iluminando su habitación. Decidida, Sofía se sentó frente a su mesa de trabajo. Con papeles, lápices y herramientas esparcidos, comenzó a bosquejar. Cada trazo era un intento de traducir sus sueños en realidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la duda asomara nuevamente. ¿Y si no le gustará? ¿Y si no es suficiente? A medida que el reloj avanzaba, la fecha de la fiesta se acercaba, y con ella, un nerviosismo abrumador.
Sofía dejó caer el lápiz al suelo y respiró hondo. Pasaron varios minutos, escuchando el silencio de su habitación. Entonces, en un arrebato de frustración, rompió uno de los papeles y dejó que las lágrimas empezaran a caer. Nunca había sentido una presión tan intensa. De pronto, una suave vocecita sonó desde la puerta. ¿Pasa algo, mija? Era Rosa, su madre, con el rostro lleno de preocupación. Sofía levantó la mirada, las lágrimas ardiendo en sus mejillas. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a los brazos de su madre, dejando que los temores y ansiedades fluyeran. No sé si podré, mamá. Siento que defraudaré a todos. Rosa la abrazó con fuerza. Sofía, mi vida, solo necesitas ser tú misma. No te compares con los demás. Cada uno tiene un viaje único. Lo más importante es que hagas lo que amas. Esa simple afirmación resonó en el corazón de Sofía. Mientras se separaba, miró a su madre a los ojos y vio en ellos un destello de fe. Entonces, lo haré. Lo haré por mí, por ti. Una nueva chispa se encendió en su interior, dedicó el resto de la mañana a trabajar en su vestido. Su mente se iluminó de ideas y su mano se movía sin esfuerzo. Por primera vez, no sentía la presión de las expectativas ajenas, solo la emoción de crear algo especial, pero mientras se acercaba el mediodía, una notificación en su teléfono la sacó de su concentración. Era un mensaje de Valeria que leía: no puedo esperar a ver tu diseño. Espero que me sorprendas. El corazón de Sofía se detuvo. La felicidad se mezcló con una nueva ola de ansiedad. ¿Y si no la sorprendo?, pensó, sintiendo el nudo en su estómago. En ese instante, comprendió que todo lo que había trabajado podía no ser suficiente. Con la aprehensión creciendo en su pecho, se preguntó si realmente era capaz de superar una vez más las sombras del pasado. Necesitaba decidir si arriesgarse a ser gloriosa o seguir la corriente. La pregunta resuena en el aire, ahora con más intensidad: ¿seré capaz de transformar este sueño en realidad o permitiré que el miedo me paralice una vez más? Frente a su mesa, con el diseño por terminar, Sofía se sintió más viva que nunca, enfrentando el nuevo desafío que definiría quién era realmente. Sofía inspiró profundamente y observó el papel en blanco frente a ella. Con un movimiento firme, tomó el lápiz y comenzó a dibujar. Las líneas fluyeron con fluidez, como si cada trazo hubiera estado esperando a ser liberado. En su mente, el vestido cobraba vida, era de un azul celeste profundo, con detalles en encaje blanco que recordaban las olas del mar, solo que ahora se convertían en un símbolo de libertad, algo que su corazón anhelaba. Sin embargo, a medida que el diseño avanzaba, la sombra de la inseguridad la acechaba. ¿Es realmente lo que Valeria quiere? ¿Les gustará a todos? Se sintió atrapada entre el deseo de experimentar su creatividad y el peso de la expectativa colectiva. Con cada boceto, las imágenes de las risas y los aplausos encontrados en la fiesta de Valeria comenzaron a desvanecerse. Era como si un océano de dudas amenazara con ahogarla. Se levantó de su silla repentinamente, inquieta, mientras su mente comenzaba a entrar en un torbellino de pensamientos. Esto no es solo un vestido, murmuró para sí misma. Esto es parte de mí. Decidida a reencauzar su energía, Sofía decidió salir a dar un paseo. Necesitaba espacio para respirar, encontrar inspiración y recuperar ese deseo ferviente que había sentido la noche anterior. Al salir, la luz del sol danzaba a su alrededor, iluminando el camino mientras sus pies la guiaban hacia el parque cercano. El lugar estaba lleno de vida, niños jugando, parejas paseando de la mano y ancianos conversando en los bancos. Sofía se sentó bajo un árbol frondoso, observando el ajetreo a su alrededor. A medida que la brisa jugaba con sus cabellos, se dio cuenta de que la felicidad no era una meta distante. Era la esencia de esos momentos simples que la rodeaban. De repente, vio a una niña pequeña, vestida con un vestido amarillo brillante, girando en círculos. Su risa resonaba como un eco de alegría pura. Sofía no pudo evitar sonreír. La libertad que esa pequeña mostraba, sin preocuparse por las opiniones de los demás, encendió una chispa en su interior.
La idea de crear se convirtió en algo más que cumplir con expectativas, era una forma de expresar su auténtico yo. Regresó a casa con un renovado sentido de propósito. Mientras se sentaba de nuevo frente a su mesa de trabajo, sintió que las dudas se deslizaban. Con cada línea que trazaba, recordaba la risa de la niña y esa libertad indescriptible. Era tiempo de arriesgarse, de dejar que su corazón guiara sus manos. El reloj marcaba las horas lentamente, y pronto se hizo de noche. Los papeles comenzaron a llenarse. Sofía espejaba su esencia en cada toque, cada curva del vestido, y, finalmente, el diseño empezaba a tomar forma. Era un vestido que no solo resaltaba la belleza externa, sino que emanaba confianza y amor propio. Era, al fin, una extensión de su alma. Pero cuando estaba a punto de finalizar, la luz de su teléfono interrumpió su momento. Un nuevo mensaje de Valeria apareció en la pantalla. ¿Cómo va el diseño, Sofía? Te espero con ansia. Sofía sintió como su corazón latía con fuerza. La presión de las expectativas la invadió nuevamente. Aún así, decidió no dejar que el pánico la dominara. Respondió con firmeza, estoy en ello. Te sorprenderé. Justo entonces, un rayo de determinación cruzó por su mente. Aquel vestido que creaba era un símbolo de su lucha, su pasión y su historia. En ese instante, decidió que no era solo por Valeria, era por ella, por su voz y su lugar en el mundo. Mientras se sumergía en los últimos detalles, la realidad se volvía nublada con una nueva cuestión. ¿Qué pasará cuando finalmente lo vea y mi propia voz brille a su lado? ¿Seré capaz de enfrentar la reacción de todos? Sofía sabía que estaba a punto de cruzar un umbral que podía cambiarlo todo. El momento de entregarle su diseño a Valeria se acercaba. ¿Podría asumir la incertidumbre y abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo? Sofía se encontró atrapada en sus pensamientos, el lápiz suspendido en el aire mientras se cuestionaba su decisión de arriesgarse. ¿Y si no les gusta? ¿Y si hay algo que no entienden? Pero dentro de ella, una voz más fuerte comenzó a tomar forma, una voz que la empujaba a creer en sí misma. La luz del día empezaba a desvanecerse, y su corazón latía al ritmo de esa creciente confianza. Decidió que ya era hora de dar un paso más. La idea de mostrar su trabajo no solo era aterradora, también era liberadora. Se levantó y miró a su alrededor, buscando un pequeño rincón de creatividad que aún le faltaba. En la esquina de su escritorio había un viejo espejo, manchado y un poco agrietado, que había pertenecido a su abuela. Decidió usarlo como una fuente de inspiración. Se sentó frente a él, observando su reflejo, buscando algo que resonara en su interior. Mientras se miraba, recordaba cómo su abuela siempre había encontrado la belleza en lo simple. La verdadera elegancia no está en lo que llevas puesto, sino en cómo te sientes por dentro, le decía a menudo. Esa enseñanza reverberaba en su mente. Sofía, no se trata de cumplir con estándares. Se trata de ser tú misma, se recordó, dejando que esa verdad la abrazara. Cada detalle del diseño comenzó a encajar en su mente como las piezas de un rompecabezas. Imaginó el momento en que Valeria entraría a la habitación, su cara se iluminaría y, en ese instante, todas las dudas se desvanecerían. Sofía regresó a su mesa de trabajo con un propósito renovado. Ella podía hacerlo. No solo debía hacer un vestido, debía crear una historia. Las sombras se alargaban a medida que se esforzaba por capturar la esencia del vestido. La tela azul celeste que había imaginado ahora parecía cobrar vida, y cada trazo del lápiz se transformaba en una celebración de su auténtica voz. Momentos después, ya sumida en el proceso, un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. «Sofía», gritó su madre desde el pasillo. «La abuela quiere hablar contigo». La mención de su abuela trajo una oleada de calidez a su corazón. Se sentía conectada a ella de una manera que la inspiraba a seguir adelante. Sofía dejó de lado sus preocupaciones y se dirigió a la habitación de su abuela. Al entrar, encontró a su abuela con una dulce sonrisa en los labios, con un álbum de fotos abierto sobre sus piernas. «Quiero mostrarte algo», dijo, señalando hacia la imagen de su propia madre, una niña que lucía brillante y feliz en un vestido colorido. «Este fue tu primer vestido, mi amor», le dijo su abuela, sus ojos brillando con nostalgia. A veces no tenía mucho, pero siempre hacía algo con lo que tenía en casa.
Nunca dejes que las cosas materiales limiten tu creatividad. Las palabras de su abuela resonaron con fuerza en Sofía. Era un recordatorio de que la verdadera esencia no estaba en lo que se poseía, sino en la actitud de vivir cada momento con pasión y autenticidad. Regresó a su escritorio llena de energía, dispuesta a terminar el vestido. Con cada detalle que añadía, sentía que no solo estaba diseñando una prenda, sino también tejido todas las historias de amor y fortaleza que habían sido parte de su vida familiar. Justo cuando estaba a punto de finalizar el último detalle, su teléfono vibró nuevamente. «Sofía, ¿te gustaría reunirte mañana para hablar del vestido?» «Estoy muy emocionada», decía el mensaje de Valeria. El pulso de Sofía aceleró. El día siguiente sería decisivo. Pero en lugar de angustiarse, sintió una ola de emoción. «Voy a hacerlo. Es hora de mostrarles quién soy de verdad», pensó. Sofía se dio cuenta de que, sin importar el resultado, lo más importante ya había sucedido. Había encontrado su voz en el proceso y el vestido era solo una manifestación de esa nueva identidad. Sin embargo, había una pregunta que la inquietaba. ¿Estará Valeria lista para ver no solo el vestido, sino también a la Sofía que sale de su caparazón? Era un salto hacia lo desconocido, un abismo que solo podía cruzar con fe, mientras preparaba los últimos toques y miraba al espejo, supo que mañana, todo cambiaría. El momento de verdad se acercaba. Pero, ¿sería capaz de abrirse hacia los demás y compartir su luz? Sofía se despertó con el canto de los pájaros, un sonido que solía ser su despertador favorito. Sin embargo, hoy tenía un propósito más grande que el deseo de seguir abrazando su almohada. El día que había esperado llegó, y con cada segundo que pasaba, su corazón palpitaba más fuerte. Se miró en el espejo, y aunque aún sentía el cosquilleo de los nervios, también notaba un brillo nuevo en su mirada. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa simple y unos jeans que la hacían sentir cómoda. No necesitaba más, el vestido que había diseñado era el verdadero protagonista. Pasó sus manos por su cabello, tratando de encontrar la confianza en sí misma que había cultivado en los últimos días. Las palabras de su abuela resonaban en su mente como un mantra, llenándola de determinación. Mientras se dirigía a la reunión con Valeria, cada paso parecía un recordatorio de su viaje hacia la aceptación de sí misma. Las calles estaban llenas de vida, pero Sofía solo podía pensar en el vestido, en su historia, en quién era. Como si una cuerda invisible la atara a su arte, la emoción la empujaba hacia adelante. Al llegar al café donde se habían citado, el aroma del café fresco llenaba el aire. La decoración era acogedora, pero el verdadero brillo de la mañana era la energía de Valeria. Su amiga ya estaba sentada, revisando un cuaderno lleno de notas. Cuando Sofía entró, Valeria levantó la vista y su rostro se iluminó. «Sofía. Estás increíble», exclamó, haciendo que Sofía sonriera con calidez. Esa sonrisa y ese entusiasmo fueron el empujón que necesitaba. Se sentaron, intercambiando pequeñas charlas, pero el nerviosismo de Sofía crecía. Cada palabra de Valeria la hacía sentir acogida y, al mismo tiempo, el peso del momento se hacía más tangible. «Me alegra que estés aquí», dijo Valeria con sinceridad. «He estado esperando para ver tu vestido. Hay algo especial en lo que me enviaste». Era hora de compartir no solo su diseño, sino también su historia. Sofía cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Al abrirlos, sentía como una oleada de valor la envolvía. «Gracias, Valeria. Significa mucho para mí. Este vestido representa no solo lo que he creado, sino también todo lo que soy». Valeria sonrió con complicidad, animándola a continuar. Sofía tomó su teléfono y, con manos temblorosas, mostró las imágenes del vestido. A medida que las fotos iban apareciendo, el rostro de Valeria cambiaba de la curiosidad a la admiración. «Es hermoso», susurró Valeria, sus ojos brillando. «Capturaste algo tan mágico, Sofía. Me encanta el color y cómo cada detalle parece contar una historia». Sofía sintió cómo su corazón se alzaba al escuchar esas palabras. Era como si Valeria estuviese validando todo su esfuerzo, su valentía y su creatividad, pero a medida que el entusiasmo llenaba el aire, una sombra de duda oscureció el rostro de Sofía. ¿Y si no le gusta a los demás?
¿Qué si solo es especial para mí? Esa incertidumbre era un eco que aún no la dejaba en paz. Confía en ti, dijo Valeria, como si pudiera leer sus pensamientos. No necesitas la aprobación de nadie para saber que lo que haces es valioso. A veces, las críticas llegan, pero lo que importa es lo que sientes y cómo te quedas tú. La conversación se ralentizó, las palabras flotaban entre ellas como hojas llevadas por el viento. Sofía sentía que estaba en la encrucijada de su vida, como llevar ese vestido al mundo fuera de su burbuja de seguridad. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró de nuevo con un mensaje. Se detuvo la conversación un momento mientras Sofía lo miraba. El mensaje de Néstor, un conocido crítico de moda, preguntaba si estaba lista para presentar su trabajo en un espectáculo local. Su corazón se detuvo un segundo. Era realmente el momento que había estado esperando. Sofía levantó la vista y se enfrentó a Valeria. La decisión estaba cerca, podía sentirlo. En su interior, un volcán de emociones burbujeaba. ¿Aceptaría el reto de mostrar su vestido en un evento real? ¿Sería valiente lo suficiente para dar un paso hacia el futuro? El momento de la verdad se asomaba. Con cada respiración, Sofía sabía que no solo presentaría un vestido, sino también a sí misma. La inseguridad se transformó en determinación. Una chispa de claridad iluminó su mente. El desafío había llegado, y ella estaba lista para enfrentarlo. Pero, ¿sería capaz de desafiar las expectativas, incluidas las suyas? El murmullo de la conversación se desvaneció en el aire, dejando un espacio lleno de tensión. Sofía miró el teléfono, el brillo de la pantalla proyectando su rostro en tonos suaves. Las palabras de Néstor resonaban en su mente y, con cada tic-tac del reloj, el tiempo parecía moverse más lentamente. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Valeria, su voz suave pero firme, como un ancla en medio de su tormenta interna. Con una sonrisa nerviosa, Sofía contestó, nunca pensé que llegaría este momento tan pronto. Se sentía como si la vida la empujara hacia una dirección que no había planeado. Debo pensarlo bien. No hay mejor momento que ahora, invitó Valeria, palpando la mesa con un gesto animado. Este es tu sueño. Si no te lanzas, ¿cuándo lo harás? La esperanza y la adrenalina comenzaron a mezclarse en el pecho de Sofía como un cóctel explosivo, mientras sus dedos se aferraban a su teléfono. Siguió mirando las fotos del vestido, recordando cada puntada, cada color elegido, y las horas interminables que había pasado en silencio frente a su máquina de coser. Está bien, dijo de repente. Voy a hacerlo. Valeria aplaudió suavemente, y la alegría en su mirada era contagiosa. Sí, Sofía. Eso es. Así se hace. Justo en ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. La idea de que su vestido fuera visto por personas desconocidas generaba un miedo que casi la paralizaba. Pero por otra parte, había una chispa de emoción en esa adrenalina. Era la posibilidad de compartir su arte, de mostrar quién era realmente. Ten cuidado, cielo, dijo Valeria, inclinándose hacia ella. Te voy a acompañar a la presentación. No tienes que hacerlo sola, Sofía sonrió, agradecida por el apoyo. Pero en su interior, la duda persistía. ¿Y si no les gusta? ¿Y si se ríen de mí? No lo harán, respondió Valeria con seguridad. Y si lo hicieran, eso no definiría tu talento. Aférrate a eso. Lo más importante es que tú creas en ti misma. Las palabras de su amiga eran como un abrigo cálido en un día frío. Sofía sintió lentamente, su mente comenzando a visualizar lo que podía ser. Pero el amor propio y la aceptación venían acompañados de un grande y pesado tenedor, la vulnerabilidad. Esa voz interna que criticaba, que cuestionaba, a veces parecía más fuerte que todo el apoyo que recibía. Después de unos momentos en silencio, mientras saboreaban sus cafés, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Y si hay más en esta presentación de lo que parece? Se dio cuenta de que no solo quería mostrar su vestido, quería demostrar la evolución de su propia vida, el viaje que había hecho para llegar a este punto. Quiero que la gente vea que no se trata solo de un vestido, murmuró. Valeria hizo una mueca pensativa. Quiero que la gente vea a la chica detrás de la tela, la que siempre trabajó tan duro.
Eso es lo que hará que se conecten contigo. Sofía sintió el calor en sus mejillas al pensar en las historias que llevaban otros. Todas las mujeres que habían luchado por encontrar su voz, sus miedos y sus valentías resonaban en su mente. De pronto, el miedo a la opinión ajena se disipó un poco, como la neblina ante la luz del sol. Con el corazón latiendo rápido, Sofía envió su respuesta a Néstor. Sí, estoy lista. Valeria la miró con complicidad. Eso es. Empecemos a prepararlo todo. Este será el primer paso hacia tu camino en el mundo de la moda. Mientras comenzaban a planear, el reloj marcó una nueva hora. El café que antes parecía un refugio ahora se sentía como el punto de partida de algo más grande. La decidida Sofía sabía que sin importar las críticas, ella estaba lista para deslumbrar, no solo con el vestido, sino con su propia esencia. Sin embargo, justo cuando la emoción estallaba, un mensaje inesperado de un número desconocido iluminó la pantalla de su teléfono. Sabemos sobre tu presentación. Quiero hablar contigo antes del evento. Es importante. Sofía sintió que su respiración se paraba. ¿Quién sería? ¿Qué significaba esta nueva amenaza? La incertidumbre la invadió nuevamente, y una nueva pregunta se asomó en su mente. ¿Qué más vendría en este camino hacia la autosuficiencia y el reconocimiento? Sofía se quedó mirando la pantalla brillante de su teléfono, como si en ella se escondieran respuestas a sus muchas preguntas. Las palabras del mensaje resonaban en su mente, y su estómago se encogía gradualmente, casi como si un puño apretara su interior. La emoción y la inquietud se entrelazaban, creando una maraña de sentimientos que la mantenía inmóvil. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria, notando el cambio en su expresión. Sofía tragó saliva y, con un hilo de voz, le mostró la pantalla a su amiga. Valeria frunció el ceño. Eso no suena bien. ¿Quieres que lo ignoremos? No. No creo que pueda hacer eso, respondió Sofía, su voz temblorosa. Este mensaje, no sé. Necesito saber qué quieren. Mientras Valeria la miraba, Sofía tomó una decisión. Voy a contestar. La determinación brilló en sus ojos, sabía que este momento era crucial. Sin más preámbulo, escribió una corta respuesta: ¿Quién eres? ¿De qué se trata? Ya no podía retroceder. El tiempo se volvió espeso en esos segundos, mientras el universo parecía presionar sobre sus hombros. Finalmente, el teléfono vibró en su mano. Mi nombre es Lucas. Te muestro una visión que no podrás ignorar. Nos vemos a las 6 de la tarde, en la Galería de Arte. No hay más que decir, solo te lo advierto. No te quedes sin saber. Las palabras se alineaban en su mente como un rompecabezas sin completar. Sofía sentía que se le salía el corazón del pecho al considerar el encuentro. ¿Qué significaba eso? ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Qué dicen? Valeria se inclinó más cerca, su curiosidad aumentando. Sofía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No lo sé, respondió ella, temblando al pensarlo. Pero él dice que tiene una visión que no podré ignorar. Valeria lo pensó un momento. Tal vez sea una oportunidad. O tal vez algo peligroso. El cielo exterior se oscureció un poco, como si el mundo mismo pareciera estar en sintonía con sus pensamientos tumultuosos. ¿Debo ir?, preguntó Sofía, su voz casi un susurro. La lucha interna era palpable, la emoción por la presentación contrastaba bruscamente con la incertidumbre provocada por el misterioso mensaje. Escucha, amiga, abordó Valeria con firmeza. Tú decides. Si sientes que debes ir a la galería, que sea porque tienes que proteger tu sueño. Pero asegúrate de ser cautelosa. No te arriesgues más de lo que estás dispuesta a perder. Sofía asintió, sopesando sus palabras. La urgencia de la presentación se mezclaba con la cautela del encuentro. Finalmente, tomó aire y sintió una chispa de valentía dentro de ella. Iré. Pero tú vendrás conmigo. La mirada de Valeria se iluminó. Por supuesto que sí. No te dejaré sola en esto. Sofía sonrió agradecida, pero su corazón aún latía con gran desasosiego. Mientras hablaban de lo que podía suceder,
comenzaron a planear cómo se prepararían para la presentación. La duda seguía apretándole el pecho, pero había algo en esa mezcla de miedo y emoción que la empujaba hacia adelante. Más tarde, la tarde se fue deslizando. Las sombras crecieron y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear. La hora de la verdad se acercaba. Mientras Sofía miraba al espejo, ajustando el collar que llevaba, sintió una mezcla de adrenalina y un profundo sentido de determinación. Como si el vestido que había creado no solo simbolizara su arte, sino también su historia de lucha, de autodescubrimiento. Pero a medida que se preparaba, la inquietud del encuentro con Lucas persistía en su mente. ¿Qué podría querer de mí?, se preguntaba. En ese momento, su teléfono sonó una vez más. Un nuevo mensaje, este costaba más que una alerta. No olvides, Sofía, a veces la verdad puede ser dolorosa. Casi en un instante, el aire se volvió pesado. ¿Qué verdad escondía Lucas? Y, más importante aún, había algo que ella no sabía sobre sí misma que podría transformarlo todo. Con el estómago hecho nudos, Sofía dejó escapar un suspiro profundo. ¿Estaba realmente lista para todas las revelaciones que el futuro le tenía preparadas? La respuesta no era clara, pero una cosa sí era segura: esa noche prometía ser uno de los momentos más decisivos de su vida. La noche llegó, iluminando la galería con luces brillantes y una atmósfera electrizante. Sofía se sentía como si caminara sobre un hilo delgado entre el miedo y la emoción. Cada paso que daba hacia la entrada era un nuevo recordatorio de todo lo que había trabajado, de cada diseño, de cada lágrima que había dejado caer en el camino. Valeria estaba a su lado, sosteniendo su mano con un apoyo inquebrantable. Todo la rodeaba, risas, murmullos, y el aroma de arte en el aire. Sofía respiró hondo, recordando las palabras de su madre y de su abuela. Este era su momento, su oportunidad de brillar. En su interior, la confianza comenzaba a crecer, como un fuego que se avivaba con cada rayo de claridad. El corazón de Sofía latía como un tambor. Se dirigieron hacia una sala principal donde se exhibían varias obras de arte, y entre ellas, su vestido esperaba ser revelado. Pero antes de la presentación, debía enfrentar a Lucas. La incertidumbre se apoderó de ella de nuevo. ¿Qué querrá decirme realmente?, se preguntaba, la inquietud apretando su pecho. Un susurro detrás de ella rompió el bullicio. La figura de Lucas se acercaba, vestía elegante, con una presencia que instantáneamente imponía respeto. Sofía, dijo, su voz resonando entre la multitud. Me alegro de que hayas venido. Con cada palabra, Sofía sintió que la tensión se disparaba. Hay algo que necesitas saber antes de seguir adelante con tu presentación. La mirada de Lucas era intensa, como si pudiera ver profundamente dentro de ella. No tienes que demostrar nada. Tu vestido, tu historia, son lo más auténtico que puedes ofrecer, continuó. Sofía tragó saliva, cada palabra calando profundo dentro de su ser. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué ahora?, preguntó, la vulnerabilidad asomando en su voz. Porque algunos ven la moda como un juego, como una competencia. Pero tú tienes algo real, algo que nadie más puede quitarte. La industria puede ser dura, pero tú eres más fuerte si te mantienes fiel a ti misma. Sofía sintió que esas palabras perforaban sus dudas. Sí, era verdad, no podía dejar que las inseguridades de otros determinaran su camino. Prometo que no estás sola, insistió Lucas. Tu voz es tu mayor fortaleza. Con una mezcla de agradecimiento y determinación, Sofía asintió. La luz de la confianza brillaba en su interior. Con Valeria a su lado, y el apoyo de Lucas resonando en su corazón, se sintió lista para enfrentar el escenario. Cuando finalmente llegó el momento de presentar su vestido, el aire era electrizante. Sofía se adentró en el centro de la sala, su vestido fluyendo detrás de ella, como si cada pliegue contara su historia. Las miradas se volvían a ella, y en lugar de nervios, sintió un torrente de energía positiva. Este era su momento de brillar. Este vestido no solo es una pieza de ropa, empezó, su voz resonando firme. Es una representación de mis raíces, de mi familia y las lecciones que han guiado mi camino. Cada costura fue hecha con amor.
La sala se sumió en un silencio expectante. Sofía observó las expresiones cautivas, como sus palabras comenzaban a transformar el ambiente. Mientras hablaba, las tensiones del pasado se disolvían en la calidez de la aceptación. Valeria sonreía entre la multitud, sus ojos brillando con orgullo. Lucas se apoyó contra la pared, su mirada fija en ella como si fuera su fuente de luz. Si alguna vez te sientes pequeña, recuerda que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Esta es la mía, y me llena de alegría compartirla con ustedes, porque yo soy parte de este hermoso viaje. Con cada frase, Sofía sentía la conexión creciendo, el eco de su verdad resonando en aquellos que la rodeaban. Al terminar, el aplauso estalló como un trueno. Las emociones inundaron el espacio, y Sofía sintió que el miedo y las inseguridades finalmente se desvanecían. Ella era más que solo su vestido, era la historia de una niña que había soñado, luchado y finalmente encontrado su voz. Aquella noche no fue solo un triunfo personal, sino el inicio de un nuevo capítulo. Lleno de posibilidades, Sofía miró a su madre en la primera fila, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. La conexión entre ellas era palpable, un hilo dorado que nunca se rompería. Todo lo que había enfrentado había valido la pena. Por fin, comprendía que su camino era suyo, y que el verdadero éxito no residía en el juicio externo, sino en la valentía de ser auténticamente ella. Mientras las luces de la galería iluminaban su rostro, Sofía sonrió, sabiendo que estaba lista para recibir el futuro con los brazos abiertos. Las sombras del pasado fueron solo eso, sombras. Ahora, caminaba hacia un horizonte lleno de luz, el viaje apenas comenzaba, y ella estaba lista para enfrentarlo. Y ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas emociones y transformaciones impactantes que tenemos preparadas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas conozcan estas historias inspiradoras. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesiten ver esta transformación. Hagamos crecer esta comunidad juntos.